Bueno, vamos a dar comienzo de nuevo a esta segunda parte de nuestro curso de Arte y Fe, ¿no? Si siempre son muy interesantes las clases, como habéis visto, pues hoy realmente, como veréis, merecerá la pena, ¿no? A veces vemos personas en nuestra parroquia pues que muchas veces pues no caemos en la cuenta realmente de quiénes son, ¿no? Y hoy pues para mí es una gran alegría poder presentar, que muchos ya la conocéis, porque ante todo es pues, miembro de nuestra comunidad parroquial, amiga, en fin, tantas cosas, pero si hay alguien realmente especialista en lo que estamos viendo este año, que es adentrarnos un poco en el mundo del judaísmo y en el mundo del Antiguo Testamento a través del arte, pues es Verónica. Verónica Moreno es, hace muy poquito, el día 8 de diciembre, nada menos que, como pone aquí, pues le concedieron el doctorado de la Universidad de Lorraine en Francia, es doctora en teología, ¿no? Hizo una tesis muy interesante y muy complicada, tengo aquí el título, que es el judaísmo del segundo templo, lengua, interpretación, intelectuales, bueno, pues, memoria cultural en un manuscrito de Qumran, ¿no? Aparte de eso, ella es, dice la Universidad Complutense, filología hebrea, ha hecho también periodismo, pero hizo un máster que la llevó 2 años en la Universidad de Jerusalén. Ella es profesora de hebreo bíblico y de otras disciplinas que tienen que ver con el mundo judío y del Antiguo Testamento. Como veis, este currículum no simplemente es pues, para inflar lo que es el currículum de Verónica, sino para darnos cuenta de los años, la dedicación y el amor que tiene ella por este mundo, especialmente el mundo de la Biblia y el mundo del Antiguo Testamento. ¿Qué tiene ella de bueno? Muchas cosas. En este aspecto, ella que imparte clases, incluso máster, clases normales, incluso con la mayoría de sus colegas con los que suele trabajar son judíos. Entonces, ella al ser católica, pues siempre tiene una mirada distinta sobre lo que es el Antiguo Testamento y la Sagrada Escritura. Por eso es de una riqueza inmensa, pues lo que hoy, pues la suerte que tenemos de escuchar, ¿no? Que esperemos que habrá otra ocasión y algunas otras en la parroquia, que ya estamos engañando, incluso a ver si nos da, que está un poco decidida aquellos que queramos, pues iniciarnos incluso en el hebreo bíblico, que es una cosa muy bonita. Sí, poder sí, estudiarlo. cuando queráis. Vamos a ver si organizamos ahí un grupito para aquellos que queramos. Eso. Entonces, yo no voy a alargarme más porque era lo bonito ese poder escuchar a ella, y yo pues agradecido, para mí uno de los sueños también era que en esta escuela de arte pudiera venir ella, porque sabía del trabajo, ¿no? Hasta ahora pues no ha podido porque ha estado dedicada, como es lógico, a todo este mundo de su tesis doctoral, y bueno, pues es una inmensa riqueza el poder escucharla hoy en este tema. El tema, como sabéis, es un poco la transmisión un poco y la traducción de los textos bíblicos, y esto digamos que es algo fundamental, ¿no? Ya sabéis que el arte tiene varias fuentes, ¿no? Cuando hablamos del arte del Antiguo Testamento, evidentemente una de las fuentes no es otra que la Sagrada Escritura, que el mismo Antiguo Testamento, ¿no? La mayoría de los pintores, pues es verdad que la parte de otras fuentes, que como Jacobo de la Vorágine o cualquier otro que había, pues desde luego es el texto bíblico, ¿no? Entonces, claro, como sabemos, y ella ahora nos ilustrará, pues el tema de la Biblia es muy complicado, ¿no? El tema de la traducción, la transmisión, cómo ha ido pasando. Entonces es un proceso que realmente es súper apasionante y que es muy importante a la hora también de acercarnos luego a lo que será todo esto expresado en el arte, que es lo que hemos ido viendo. Quizá hubiera sido uno de los temas por los que comenzar el curso, pero es verdad que pues, por todo el tema de los estudios de ella y demás, pues así es. Yo muy agradecido también que está su marido, Carlos, que le conocemos, que también la apoya igual que sus padres, que les conocemos, sus hijos que la apoyan a ella, y que también, pues gracias a ellos, pues también ella está. Sí. Y lo más importante para mí, que también me gustaría decir, es que es una mujer
y es laico. Cuando nosotros hablamos de doctores en teología, de especialistas en Sagrada Escritura, parece que es algo que solo en la Iglesia Católica, que ha sido así tristemente, solo nos hemos dedicado a los sacerdotes. Entonces, que una mujer y una persona laica se haya, digamos, metido en este mundo, dedicado a este mundo, que la Biblia la vea con ojos de mujer, pues también es algo apasionante. Por eso yo creo que para nosotros hoy pues es una gran alegría y sobre todo pues un privilegio que alguien como ella, pues también agradecidos a su labor y a su dedicación, que se podía haber dedicado a mil cosas, que le daría mucho más dinero, porque esto, como veis, da prácticamente nada, ¿no? Nada. Entonces, por eso, por vocación y por su sensibilidad hacia este mundo, pues se ha dedicado y se dedica a todo este mundo. Así que muchísimas gracias, Verónica, gracias, por haber aceptado también esta clase. No, gracias, Jesús. Pues lo vamos a hacer. Claro, si quieres, para que... Hola, bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí. Bueno, voy a dedicar mi primera charla con mi familia presente, o sea que, bueno, para mí es un doble honor estar aquí compartiendo con todos ustedes que esta casa es mi hogar y lo ha sido durante mucho tiempo y quiero que, bueno, siempre sea y lo que yo pueda colaborar, contribuir, cuenten conmigo. Encantada de ese curso de hebreo bíblico que, o sea, lo podemos gestionar incluso antes que el del Apocalipsis. Bueno, hoy les voy a hablar de la transmisión y las diferentes traducciones de la Biblia. Es un tema complejo en el que, bueno, voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Una de las especialidades de mi doctorado ha sido precisamente los manuscritos del Mar Muerto, uno de los temas que son fascinantes, uno de los hallazgos más increíbles de los últimos tiempos para los estudios bíblicos y que desafortunadamente a veces pues, no se conoce como bueno, pues lo suficiente. Hoy voy a intentar que nos acerquemos qué significan esos manuscritos del Mar Muerto en relación con la Biblia, pero no vamos a dejar de lado el hecho de que estamos en una escuela de arte y fe y el primer caso que les traigo es para una pequeña reflexión sobre lo que es la importancia de saber también este trasfondo, esta línea, esta tradición mágica viva de lectura en el que pues, algunas de las preguntas que nos vamos a hacer en torno a la Biblia no solo es ¿qué es la Biblia? ¿Qué llamamos la Biblia hebrea? ¿Qué llamamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? ¿Qué nos enseñan todas las traducciones? ¿Existen los originales de la Biblia? ¿De qué texto se traduce? ¿Cuáles son las principales traducciones? Esta historia es una historia de transmisión, es una historia de generación en generación, una historia de suculenta belleza en la que comunidades, personas leen, pero también siempre con los ojos puestos en Dios. Eso que recuerdan esas tradiciones que son consideradas de inspiración revelada tiene que ver con otro concepto que necesitamos saber, que es el de canon. El canon, el considerar la medida para que algo sea texto revelado divinamente inspirado por Dios. Ellos en esa tradición, en esa transmisión, nunca dejaron de considerar aquello que era divinamente inspirado por Dios, aquello que es de valor sagrado. Esas comunidades leyeron, sobre todo pronunciaron en voz alta. Lo que nosotros ahora nos parece increíble que esa transmisión se haya realizado no tanto leyendo, sino recitando uno en voz alta para comunidades en un sentido comunitario de transmisión en el que la memoria cultural, en la que lo que ellos transmitían era parte de su pasión y era parte de su legado. Esos márgenes que anotaron, veremos. Ahora les voy a enseñar qué es el hebreo, porque el hebreo es una lengua que originariamente no se escribía con vocales. El hebreo no se escribe con vocales. ¿Y cómo se puede saber cuál es la lectura de algo que no tiene vocales? Pues ahora veremos cómo hicieron para poder transmitir ese texto que nosotros tenemos como Antiguo Testamento. Fue una tradición viva que inspira también a los artistas. Y ahora les he traído también un ejemplo, de hecho, bueno, un ejemplo de arte, pero antes del ejemplo de arte, quiero comentarles que, claro, cuando hablamos
de, por ejemplo, la transmisión de la Biblia, hay que hablar transmisión de la Biblia y también considerar que esa transmisión de la Biblia va ligada a un panorama multilingüe, a unos acontecimientos históricos que llevan de la mano a esa transmisión de la Biblia en lo que va a ser también luego el fenómeno de la traducción. Se estima que no se hubiera transmitido el cristianismo de esa forma tan considerablemente expansiva si no hubiera sido gracias a esta, pues en especial gracias al fenómeno de la traducción, que ahora entraremos con ello. La idea de sagradas escrituras lleva consigo la consideración, como hemos dicho antes, de que esos elementos que transmiten son sagrados, tienen un carácter sagrado y se transmite porque esos libros canónicos siguen teniendo ese carácter sagrado incluso a la hora de la interpretación. La palabra de los profetas estaba viva y la palabra de los profetas y de los apóstoles se hizo escritura. Su espíritu se encarnó en materialidad. Ahora, vamos a hacer un recorrido de muchas cosas antes de ir al índice, pero les traigo aquí 3 imágenes. Una de ellas, el monasterio de Santa Catalina del Sinaí, donde se descubrió en el siglo del siglo IV después de Cristo el Códice Sinaítico, que les voy a mostrar, que es uno de los códices más antiguos que acoge lo que sería la traducción de la Biblia hebrea al griego, la Septuaginta, en lo que sería el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Este monasterio se levantó en el lugar donde la tradición de Moisés escuchó a Dios en la zarza ardiente diciendo Ejie, Asher, Ejie, yo soy el que soy. De allí ese tetragramatón que recogen las escrituras hebreas. En la imagen que tienen a la derecha es la cueva cuarta de Qumran. De allí sale el manuscrito que he investigado durante casi 8 años. Ese manuscrito de Ezequiel, esa cueva cuarta, es una de las 11 cuevas que ahora les voy a presentar también dentro de lo que es al lado del Mar Muerto, muy cerquita de Jerusalén, muy cerquita de los años también en los que vivió Jesús. Años, unos siglos, un siglo antes, porque algunos de los manuscritos, bueno, ahora los presentaré, pero unos manuscritos, estos manuscritos de Qumran fueron escritos en el siglo III a.C. En el siglo II estaba ya la comunidad en un lugar que ahora les voy a enseñar muy cerquita de estas cuevas, justo antes, pues 30 años después de la muerte del Jesús histórico, tuvieron que guardar en vasijas porque por el dominio romano, por la persecución romana, esta comunidad que ahora les voy a presentar tuvo que guardar en vasijas aquello por lo que habían consagrado su vida, toda su vida, su pasión y una especie de advocación que no solamente era por la pureza, sino con la expectativa de que el tiempo escatológico estaba cerca, de que Dios iba a rescatarlos. De lo que se conocía, ellos estaban como en comunión con los santos ángeles, incluso a través de sus oraciones y estudio. En la imagen superior es Salomón Schechter, que está estudiando los documentos que encontraron en la Genizá del Cairo hacia 1895, unos años antes del hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto. Este hombre reconstruyó como en torno a 8.000 fragmentos. Algunos de ellos, uno de los que se descubrió ahí, fue justamente un documento llamado el Documento de Damasco, que luego en la cueva cuarta de Qumran se encontraría años después. Bueno, ahora después de todo esto les comentaré porque esa colección vasta que se encontró en la Genizá del Cairo, ¿qué es una Genizá? Una Genizá, si les enseño luego pueden en imagen, una Genizá era, pues imagínense que nosotros en nuestra iglesia tenemos un almacén donde ponemos aquellas Biblias que han sido defectuosas a la hora de la escritura. Les damos una especie como de cementerio. Es como un cementerio dentro de una sinagoga. La Genizá del Cairo era como un cementerio dentro de la sinagoga para guardar los libros en los que había habido errores de copistas, porque se escribía a mano, por eso manuscrito, porque los códices son del siglo IV después de Cristo. Los códices, hasta que no entra en juego el papel, porque hasta entonces en lo que escribían como soporte de escritura era el pergamino y el papiro. Evidentemente tenían que escribir a mano. Es lógico que haya errores, esos errores de copista que luego han servido para estudiar en la crítica textual, una disciplina bíblica que ya les comentaré. Pues lo que hacían con esas Torá, esas Tanaj, las guardaban en esa especie de cementerio para protegerlos, porque
aún así, aunque tuviera errores, era palabra de Dios. Bien, el índice, por tanto, bueno, van a tratar estos temas que más o menos he introducido con un ejemplo ahora de reflexión previa. Veremos un ejemplo de Miguel Ángel, que es la Biblia, originales de la Biblia, traducciones, fases de la transmisión del texto bíblico. Bueno, a lo mejor no nos da tiempo a ver todo, no sé cuánto tiempo dispongo, pero voy a todas las dudas y luego incluso también les he compartido esta hoja que es solamente una especie de esquema resumen, pero luego les compartiré mi correo electrónico para que yo les puedo mandar a aquellos que estén interesados PDF, el PDF de la presentación de hoy y el PDF de libros que voy a comentar en la clase, que son muy buenos para que tengamos como un conocimiento también básico y bueno, básico pero riguroso, académico, porque no todo lo que se vende es académico serio. Bien, la Biblia no fue escrita en español y ahora vamos a ver cuáles son los originales, pero verán el ejemplo, reflexión que les traigo, porque es Escuela de Arte y Fe. ¿Por qué la estatua de Moisés realizada por Miguel Ángel tiene cuernos? No son cuernos. ¿No son cuernos? No, son los rayos. ¿Son los rayos? Claro, se ha interpretado de dos formas, como cuernos o los rayos de luz. Pues esto tiene que ver con la traducción que usó Miguel Ángel. Verán, les enseño el pasaje que hace referencia en el momento en el que está retratando Miguel Ángel es Éxodo 34, 29. Es en el momento en el que Moisés recibe las tablas del testimonio. Ese momento en el que se encuentra cara a cara con Dios y la piel de su rostro, en hebreo dice Or Panaf Karan, Or Panaf Karan. Su rostro se había vuelto Karan. Claro, la palabra Karan es una palabra que en hebreo no suele aparecer mucho como verbo. Se relaciona con Keren, el Keren es el cuerno, pero también se puede traducir como irradiar rayos o haz de luz. Claro, pensemos que depende de qué traducción, porque si nosotros lo vemos en hebreo, aquellos que lo escribieron sabían a lo que estaban haciendo referencia, que su rostro se había vuelto radiante o su rostro tenía como haces de cuernos. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Que la Septuaginta, una de las traducciones más importantes de todas, es la traducción que se realizó en el siglo III a.C. Esa traducción es realmente muy importante porque es la que las Biblias católicas, el Antiguo Testamento, que si nosotros vamos a una Biblia, imagínense el corpus que representa el Antiguo Testamento. Es mucho más que el Nuevo Testamento. Y para nada tampoco hay una ruptura en el Dios del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Aunque a veces no se conozca en profundidad, ese Dios de la misericordia está también en el Antiguo Testamento. Ese Dios de la misericordia que entrega a su Hijo aparece también revelado en muchas profecías. Pero lo que yo quiero comentar es que en la Septuaginta, que es la traducción que les voy a comentar, que tiene una cosa muy interesante, porque como estamos hablando de comunidades, estamos hablando de sociedades que ponen su amor y dedicación también en las Escrituras, esta tiene que ver con una comunidad en Alejandría, en Egipto, una comunidad de judíos. Eran judíos y hay una leyenda muy bonita que les voy a contar, que fíjense si esa leyenda era tan especial que llegó a ponerse por escrito y la conservamos, editada en una edición muy buena, que luego les puedo enseñar también, y tengo 3 volúmenes en PDF, tengo más volúmenes físicos, pero eso es en PDF para quien quiera, que sería justamente una leyenda que se conoce como la Carta de Aristeas, pero no les desvelo aún porque la vamos a ver, y fue escrita en griego, esa leyenda, y la tenemos en la edición de Diez Macho, los apócrifos del Antiguo Testamento. Bien, pues ¿qué sucede? Que las diferentes traducciones ofrecían diferentes versiones. La traducción tan importante por criterio de antigüedad decía la Septuaginta que eran cuernos, evitaba cuernos, y lo interpretaba como rostro glorificado en lo que sería una palabra que tiene que ver con doxa en griego. Los targumim, lo que ya les comentaré quiénes son esos targumim, que son un corpus muy interesante, porque los targumim son traducciones de la Biblia hebrea al arameo. Y fueron fundamentales también, como por ejemplo la traducción de la Peshita. La Peshita,
que incluía también la traducción al Nuevo Testamento. Eso cuando queremos escuchar cómo sonarían las palabras arameas en Jesús, pues la Peshitta nos lo reflejaría. Bien, Aquila, muy literal, tradujo la idea en clave de cuerno y San Jerónimo siguió esa idea en la Vulgata. Es decir, fíjense, las traducciones latinas siguieron la idea de cuerno. Las traducciones se bifurcaron, se distinguieron. ¿Y qué es lo que probablemente encontramos? Que en el occidente cristiano, justamente en este occidente cristiano en donde se ubica Miguel Ángel, nuestro queridísimo artista, bueno, de ellos saben mejor los expertos, trabajó justamente, muy probablemente, con lo que sería la Biblia estándar del momento, que era la Vulgata. Por eso siguió una convención iconográfica medieval. Aquí no se ve, es que en la mía sí se ve los cuernos, ¿no? Bueno, cuernos o para algunos también, como porque San Jerónimo decía cornuta esses face sua. Su rostro era cornudo, era con cuernos. Bien, este es un ejemplo de cómo incluso las traducciones de las Biblias pudieron influir hasta en el propio arte. Ahora, entrando en materia, ¿qué es la Biblia? Obviamente, como decimos, la Biblia no fue escrita en español. Hay una serie de interrogantes, poco sabemos, ¿no?, de esta Sagrada Biblia. ¿Existen los originales? ¿De qué texto se traduce? Bueno, pues vamos a ver justamente todo esto, entendiendo que la Biblia es una biblioteca. La Biblia no es solo un libro que está así compacto en formato de códice. La Biblia viene además de un término en griego que es el plural de biblión. El plural es Biblia en griego, y que significa libros. Y era el nombre que usaban los cristianos también para designar las escrituras hebreas. Les he traído una imagen de un códice iluminado del siglo VIII en el monasterio de Northumbria, en el que en ese códice se ve a Esdras, que es un personaje importante para lo que se consideraría como el primer canon de la Biblia hebrea después del exilio. Les comentaré un poquito de eso. Cómo está ante un armario con 9 volúmenes de la Biblia. 9 volúmenes de la Biblia. ¿Por qué? Porque esta Biblia es un conjunto de textos nacidos en épocas distintas, transmitidas en géneros también muy diversos. Yo en uno de los cursos que tengo, en donde enseño en el Instituto Bíblico de Israel, enseñamos los géneros literarios de la Biblia, como es la literatura sapiencial, la literatura profética, la poesía bíblica. Y la Biblia puede ser observada bajo un prisma literario como obra literaria. Es una obra también literaria, a la vez de una obra evidentemente de valor sagrado para todos nosotros probablemente, ¿verdad? Bien, pues estos libros fueron recopilados, ordenados, releídos, editados durante siglos. No ocupa. Yo les comento, por ejemplo, a veces a mis alumnos les digo, cuando nosotros tenemos el libro del Génesis, parece contradictorio, pero el libro del Génesis, no todo el libro del Génesis fue redactado en la misma época. Hay unas partes en el libro de Génesis, como Génesis 49, que es el testamento de Jacob, que es de lo más antiguo que se tiene en la Biblia y se conoce como poesía arcaica. Fíjense si era antiguo, que ese himno, ese tipo de género, que era género de bendiciones, se debió de transmitir en el siglo IX a.C., es decir, antes incluso de la Ilíada de Homero. Bueno, esta Biblia, que contiene un conjunto de libros, es de diferentes épocas y de diferentes, incluso existe una teoría, no quiero a lo mejor adentrarme en esa teoría, pero una teoría académica que ha tenido mucho peso desde finales del siglo XIX, que fue desarrollada por un académico llamado Wellhausen, y él desarrolló la idea de que en lo que es la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros tuvieron al menos 4 fuentes diferentes que fueron editadas, unidas, compiladas. Es la teoría de la hipótesis documentaria, que eso, si quieren, a lo mejor en otro momento, porque ahora, claro, no da tiempo, pero es muy interesante. Entonces, bien, quiero decirles cómo se dice en hebreo, porque en hebreo la Biblia se le llama Tanaj, pero es que el nombre no es porque sí, el nombre en sí refleja las 3 partes que tiene la Biblia, o la Biblia hebrea o Antiguo Testamento.
Torá, que sería lo que la tradición judía y la tradición cristiana considera, lo atribuye a Moisés, ¿verdad? Nevi'im, profetas, los Nevi'im, los profetas para el judaísmo, por ejemplo, incluyen también los libros de Reyes, Samuel. Hay una reorganización un poco diferente porque para nosotros serían como los historiográficos, y los Ketuvim, los escritos, en donde sería como una especie de cajón de, y hago pausa, sastre, no desastre, porque no es un desastre, es cajón desastre en el sentido que es una miscelánea. Encontramos salmos, encontramos algunos libros de los que las Biblias, por ejemplo, cristianas protestantes no tienen, como serían los deuterocanónicos. Pero bueno, también está, por ejemplo, aquellos que compartimos con el judaísmo y las Biblias cristianas protestantes, como por ejemplo Coelet, que es el libro de Eclesiastés. O sea, en esa parte de escritos pues están todo aquello que no pertenece, ¿verdad?, a los profetas o al Pentateuco. Les traigo una cosa que es, me parece, un detalle. Este dibujo, que es de James Tissot, uno de los artistas que mejor conoce Jesús, que retrata muchas escenas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, tiene aquí una imagen en la que vemos a Jesús desenrollando en la sinagoga de Nazaret el rollo de los profetas, en lo que sería un haftará. La haftará era lo que realizan en Shabbat. Esa haftará se llama despedida, y es que el que es capaz de leer algo como esto que les voy a enseñar, como Jesús hacía, el que era capaz de leer algo así, no tiene vocales. Las vocales que se van a añadir posteriormente y que van a ser las que nosotros, cuando vamos a estudiar hebreo, aquellos que luego que se animen, que les invito, lo van a ver con vocales. Vamos a ser capaces de leer cualquier parte del texto bíblico porque tiene vocales. Pero este es el gran rollo de Isaías descubierto en Qumran, una de las copias más antiguas que tenemos de la Biblia. Es del siglo, 150-100 a.C., y algo así desenrolló Jesús en la sinagoga de Nazaret, que interpretó un pasaje de Isaías que casi sus compatriotas lo despeñan en Nazaret. Hay un lugar allí en Nazaret que se conoce como el lugar de despeñamiento o algo así, ¿no?, de Jesús, porque estuvieron a punto de despeñarle, porque él dijo que esa profecía de Isaías se estaba cumpliendo en él. Era capaz de leer hebreo. Lo explicaría en arameo probablemente, porque eso un día, si quieren, también podemos hablar de qué lengua hablaba Jesús, pero hay que considerar que de las que hablaba Jesús hablaba hebreo, arameo y probablemente griego, ¿no? Pero hebreo y arameo, sin lugar a dudas, por algo que les voy a comentar que es muy importante a la hora de la situación histórica de lo que fue el pueblo de Israel, ese pueblo elegido. Vean, dice allí, a él haciendo en sí acto de que esas escrituras se habían cumplido, hay un pasaje de Lucas 24 que dice, Jesús dice que todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, todo eso debe cumplirse. ¿A qué nos suena esas tres cosas? A esto. En la época de Jesús ya había una concepción de lo que eran los libros canónicos. Pensemos que aunque el canon, que ahora les voy a comentar, canon significa medida y es una medida humana, tiene que ver con algo que concierne a Dios, porque aquello que es considerado canónico es considerado inspirado, revelado. Y en Lucas 24 ya se dice que todo eso que se ha dicho en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea Tanaj, ya debía cumplirse en él. El Antiguo Testamento, es verdad que, por ejemplo, cuando yo estoy en las clases, no puede uno de usar la palabra Antiguo Testamento, porque por la cautela de tener algunas veces alumnos judíos. Tiene que ser Biblia hebrea o Tanaj. También hay otro nombre en hebreo que es muy curioso que se llama Mikra, y Mikra significa lectura. Es como la lectura por antonomasia. Bueno, pues esta lectura, esta Mikra, este Antiguo Testamento, es justo esa primera parte de la Biblia cristiana que se va a leer, ¿no?, siguiendo a la luz del Nuevo Testamento. Ven que es
la carga teológica, como tengo aquí escrito, es promesa, está en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo. El libro del Apocalipsis, esto lo maneja muy bien, ¿eh? O sea, pero bueno, ¿qué lenguas encontramos en la Biblia? La Biblia hebrea o Antiguo Testamento, como decimos, no fue escrito, ¿verdad?, en español. Las lenguas son hebreo y a veces poco se conoce que hay unas pequeñitas partes que fueron escritas en arameo. Y es muy curioso porque las pequeñitas partes, que bueno, cuando nosotros empecemos a estudiar hebreo bíblico, les puedo enseñar también cuáles son. Es una línea en Génesis, un versículo en Jeremías y unos poquitos capítulos en Daniel y en Esdras. Pero lo más curioso es que no es nada más comenzar Daniel 2, empieza el arameo. No, es Daniel 2, versículo 4. Pero eso sí, tanto Daniel como Esdras avisan, ahora va a estar escrito o traducido al arameo. Nos avisan. Bien, es una Biblia, la Biblia surge, por tanto, en un contexto plurilingüe, de ahí el nombre, y surge también como una especie de obra políglota. Ahora, se tuvo que traducir, y ya veremos la traducción de la Septuaginta. ¿Cuál es la lengua del Nuevo Testamento? Que hay que hacer la diferencia. Por ejemplo, yo en mis clases no enseño el griego koiné del Nuevo Testamento, ¿no? Porque bueno, eso ya se encargan los profesores que son expertos. O sea, el Nuevo Testamento no está en hebreo o en arameo, sino que está en griego. Ojalá se encontraran originales en hebreo y en arameo, porque eso se ha debatido, se ha hablado muchísimo de a ver si habría, incluso un padre de la iglesia, Papías Hierópolis, decía que probablemente Mateo había sido escrito, el Evangelio de Mateo había tenido un original arameo. Pero lo que tenemos son palabras, que eso sí, talitakumi, niña levanta, efatá, ábrete. Hay algunas palabras, Abba, Padre, que encontramos en el Nuevo Testamento que realmente están escritas en griego, pero ese griego refleja puramente lo que sería hebreo. Las palabras que Jesús recitó en la cruz de lema, lema sabachthani es arameo. ¿Por qué, Dios mío, me has abandonado? Lema Eli, lema sabachthani. Del griego tenemos dos códices que son muy interesantes por ser del siglo IV. Uno, el Códices Vaticanus, y otro, el Códice Sinaiticus. El Códices Vaticanus, por ejemplo, no tiene todos los libros que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, no incluye el Apocalipsis de San Juan. Pero el Códice Sinaítico, siendo ambos del siglo IV después de Cristo, que es bastante antiguo, es muy completo, preserva el Nuevo Testamento, incluso añade algunas obras que son posteriores, como la famosa epístola de Bernabé, que sería del siglo II después de Cristo. Bien, lo que es curioso es que el códice que les traigo aquí, el de Sinaíticos, el que se encontró en ese monasterio de Santa Catalina, donde dice la tradición que Dios se apareció a Moisés, ahí en ese códice sinaítico tenemos 4 columnas, que eso es algo que no es bastante raro, prácticamente, que aparezcan. Bueno, les traigo una cita, uno de los libros, para que luego, o sea, este libro es verdad que este libro solo lo podría compartir en PDF en inglés, pero porque es que ha salido hace poco, traducido, es del 2019, pero bueno, en inglés lo puedo compartir, pero este es verdad que no les puedo compartir en PDF. Les puedo compartir en PDF, que les compartiré los 2 que vengo aquí a recomendar también. Bueno, para que tengamos aquellos que quieran investigar más, pues bueno, como luego les voy a poner el correo electrónico, pues para que vayan justamente a lo que, bueno, pues es materia buena, ¿no? De la buena, de expertos. Pero he querido añadir la cita que dicen estos 2 autores en la formación de la Biblia para recalquemos que originariamente es que no nacieron para ser libros de la Biblia. Es que esa condición va a ser adquirida con el tiempo y se van a poner por escrito, se van a reunir, se van a recopilar. Tengan en cuenta que no es casual también el hecho de que algunas iglesias, como la etíope, por ejemplo, su Biblia contiene más libros que, a pesar de que es dentro de lo que sería la tradición que nosotros tenemos en nuestras Biblias católicas de los deuterocanónicos, ellos añaden incluso el libro de Enoc, por ejemplo, o Jubileos, añaden más libros, porque en este proceso, como digo, es un proceso largo y complejo. Ahora vamos a verlo también. Pero verán, les traigo
el de la Biblia judía y la Biblia cristiana, que se les podré compartir, es, bueno, del erudito Julio Trebolle, es muy bueno, es quizá más denso que el de la formación de la Biblia. Yo recomiendo, si hay que empezar, pues comenzaríamos con la formación de la Biblia y la Biblia en su entorno. El de la Biblia en su entorno es el manual que recomiendo a mis alumnos porque incluye geografía bíblica, arqueología bíblica, literatura bíblica intertestamentaria. Está fenomenal, o sea, está de verdad que es recomendable. Bueno, Julio Trebolle, lo tuve como profesor en la Complutense, señalaba algo que es lo que he recalcado al inicio, que ahora nos parece el lector moderno se ha convertido en un sujeto mudo, porque la lectura privada de la Biblia ha hecho perder el sentido del carácter oral y auditivo que tenían estos textos bíblicos, que se leían en privado y en voz baja. No se leían en privado, que diga, y en voz baja, sino en voz alta se proclamaban. En hebreo la palabra leer es kará, la misma que proclamar y que clamar. Lo que hacía un profeta era kará, y lo que hacía alguien cuando leía para la comunidad era kará. En la comunidad de Qumrán había algunos que no sabían leer, aunque la mayoría era una comunidad, por ejemplo, plurilingüe, que sabían 3 idiomas, los que sabían leer leían para otros. Bien, en una especie, como dice aquí, de asamblea litúrgica. Aquí tengo una serie de... Esto no lo voy ahora a comentar así tan largo y extendido, porque si no, ¿verdad?, sería para mucho detalle, pero sí que luego podemos acudir de vez en cuando solamente para que nos hagamos una idea de lo que es, vean, después del exilio, porque es que aquí les resumo un poco lo que es el periodo del Segundo Templo, del judaísmo del Segundo Templo, en acontecimientos históricos que van a afectar a lo que es la Biblia, pero en lo que es el periodo del Primer Templo no lo he incluido. La época de la monarquía unida de David y Salomón es del siglo X a.C. Y había ya algunas tradiciones y algunas partes muy antiguas de la Biblia, como por ejemplo Jueces 5. Si van a Jueces 5, el cántico de Débora es de lo más antiguo que hay. Se estima que esos acontecimientos que relata el cántico de Débora con esa victoria de esa mujer profetisa, hablando de mujeres, también tengo un material si quieren un día sobre las mujeres en la Biblia, pero bueno, y ella tiene lo que sería su victoria contra Sísara, los reyes cananeos, y en esa victoria como profetisa, pues hay 2 partes en la Biblia que lo relata, una en prosa y otra en verso. Bueno, pues la de verso es la más antigua, una de las más antiguas de la Biblia, siglo XI a.C. Tiene, eso sí, pues muchos problemas a la hora de interpretar el texto. Hay corrupción textual en la transmisión porque es muy antiguo. Imagínense si yo les transmito ahora una frase de 10 palabras y digo, díganselo al de atrás, y el de atrás, que se lo diga al de atrás, y al de atrás, así, pues probablemente llegue el corazón del mensaje, pero con otras palabras. Bueno, todo esto para que nos veamos que ese pueblo del que parte nuestro querido libro sagrado, la Biblia, después de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén en el 586, sufrió dominio persa, helenístico, hasta adquirir la independencia con el Estado asmoneo, que le va a durar poquito, le va a durar como un siglo. Bien, es en el momento, los manuscritos del Mar Muerto, las copias bíblicas más antiguas que tenemos de la Biblia están ahí, en los manuscritos del Mar Muerto, bajo una especie de independencia que estaban en el Estado asmoneo, pero esa comunidad no estaba muy de acuerdo con los asmoneos, estos judíos que habían, es verdad, sufrido martirio por la defensa de su fe. Es muy interesante porque los libros de Macabeos que tenemos en la Biblia, nuestra Biblia, porque en la Biblia católica sí que los incluimos, son los llamados deuterocanónicos, es decir, los de segundo canon, porque no lo incluyen, esos por ejemplo no lo incluye el canon de la Biblia hebrea. ¿Cuál era la razón para que no lo incluyeran? A veces el mero hecho de que ese original no lo estuviera en hebreo. Bueno, pero allí relata la historia de los macabeos, algo que ellos siguen en el judaísmo reviviendo en Hanukkah todos los años, por ejemplo, que es una historia muy especial
y profunda también por el sentido de luchar por la fe hasta la muerte. Eran los primeros mártires y de hecho no es de extrañar que el tema de la resurrección nos aparezca precisamente en el libro de los Asmoneos. Es verdad que el tema de la resurrección, uno de los temas de los que me he dedicado, porque el fragmento que elegí, o sea, la obra que elegí de Qumran, es porque habla de la resurrección en términos directos. Habla de Ezequiel 37, la visión de los huesos secos. Esa visión de los huesos secos se ha entendido que era una indicación, una imagen simbólica de la mera restauración nacional del pueblo a la vuelta. O sea, están deseando, ellos que están en Babilonia, están soñando regresar a la tierra de Israel. Es que es muy importante, cuando se destruye el templo de Jerusalén, el segundo templo, se les destruye uno de los pilares, baluartes fundamentales de su propia existencia. Por eso, a la vuelta del exilio, cuando Ciro, el persa, que fue considerado incluso un profeta, o sea, bueno, un Mesías, perdón, un ungido por el profeta Isaías, lo que sería el Deutero-Isaías, porque en el libro de Isaías se considera que habría 3 Isaías, según los académicos, Proto-Isaías, Deutero-Isaías y Trito-Isaías. Bueno, pues cuando ellos se les permiten regresar de Babilonia, ¿qué era lo que sucedió? Importante para que lo tengamos en cuenta a la hora de las traducciones y transmisión de la Biblia. Allí en Babilonia, la lengua que se hablaba era el arameo. Era la lengua llamada lengua franca, como el inglés de ahora. Bueno, ese inglés era el arameo. Y el arameo, muchos hijos de exiliados aprendieron el arameo, pero no aprendieron de la misma forma el hebreo. Por eso a la vuelta, Esdras y el libro de Daniel, uno de los el más jovencito de los libros, el que digamos que fue escrito, y dirán, bueno, como que el libro de Daniel fue escrito. Sí, el libro de Daniel fue escrito bajo dominio helenístico. Fue escrito se estima que sería en torno al, justamente con el dominio el rey Antíoco IV Epífanes. O sea, se estima que sería en el siglo II a.C. cuando el libro de Daniel se escribe. Por eso a lo mejor se escribe en arameo esa parte. A ver si es que era esa parte la que se conservó originariamente en arameo. Pero es que esos exiliados que venían de allí y que sabían arameo necesitaban, cuando iban a la sinagoga, escuchar la palabra en hebreo, pero ser traducida. Y la línea que luego les comentaré de los Targumim necesitaba a los llamados Meturgam, que eran los traductores del hebreo al arameo, y por eso surgió también todo lo que sería un corpus exegético muy interesante, con ejemplos que les traigo también de los Targumim. Bien, todo esto para comentarles que esto es justamente una etapa muy importante para la transmisión de la Biblia, una etapa realmente relevante. Ellos van a poner todo su énfasis, todo su empeño a la vuelta del exilio en tener lo que sería un canon. Esdras y Nehemías van a ejercer un papel fundamental. Lean el capítulo 8 de Esdras, en donde nos aparece. O sea, todo esto va a llevarnos a lo que luego va a ser la época de Jesús. Pero antes de la época de Jesús, muy recientito, esos manuscritos del Mar Muerto, donde se recogen las copias bíblicas más antiguas de la Biblia, y no solo eso, como ahora les voy a comentar, sino más. Bueno, por no entrar en mucho detalle de esto, porque esto puedo comentarles un poco, pero no quiero alargarme, simplemente enfatizar que justamente en la época persa y helenística es donde se dan los pasos más decisivos en esa historia de la transmisión de la Biblia, porque es donde se realizan la colección de los libros que más tarde pasaron a integrar el canon de la Biblia hebrea. ¿Qué es? ¿Existen los originales de la Biblia hebrea? Bueno, verán, lo que se tenía antes del hallazgo más fascinante y espectacular de todos los tiempos, vuelvo a insistir, como es el de los manuscritos del Mar Muerto, solo se tenía esto que les voy a enseñar, el llamado texto masorético con el Códice de Leningrado. Les enseño el Códex de Leningrado. El Códice de Alepo era un poquito anterior, pero fue lamentablemente quemado, o sea, se conservó muy bien hasta un incendio que hubo pues a principios del siglo XX en la sinagoga de Alepo. Esta de aquí, verán, les traigo aquí esta. En la sinagoga de Alepo
bueno, pues justamente cuando la declaración del Estado de Israel por la ONU en 1948 sufrió la sinagoga un asalto en el que quemaron pues, lo que teníamos de el Tanaj, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, del que nos sirve para luego ver eso cómo es traducido, ¿verdad?, al griego. Pero son las copias más antiguas y vean, aún así, no es tan antiguo, 925 después de Cristo. ¿Qué quiere decir? Y el códice más completo es este. Aquí les he elegido la parte iluminada más famosa porque es, bueno, pues ahí se ve una estrella de David y porque, bueno, siempre lo suelen elegir. Este manuscrito se conserva en lo que sería en Leningrado, en la biblioteca de Leningrado. Pero les voy a comentar cuál es el valor de esta tradición, que es de la que nosotros, cuando enseñamos hebreo, es la que enseñamos. ¿Cuál es el valor? Pues verán, les voy a enseñar, ¿recuerdan el rollo de Isaías que fue encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto? Casi 8 metros de rollo, está conservado en el Museo de Israel de Jerusalén. Esto, como hemos dicho, no tiene vocales. Bueno, ¿quiénes eran los masoretas y qué hicieron con esa transmisión del texto bíblico que se lo sabían de memoria? Pues añadieron unos signos, les voy a enseñar para que vean cómo sería el ejemplo. Añadieron una serie de signos vocálicos. Les enseño ahora un momentito. Aquí. Unos signos vocálicos que cuando nosotros estudiemos hebreo, aquellos que quieran van a ver en qué consiste. Son la mayoría infralineales, les voy a enseñar. Verán, por ejemplo, estos de aquí. A ver, este que lo pongo en color amarillo. Bueno, lo pueden ver, esa rayita que aparece debajo de la bet. Bueno, todos esos signos que añadieron se conoce con el término de masora. Masora significa en hebreo tradición. Esa tradición es la que refleja una tradición de lectura. Antes del hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, esa tradición de lectura es una, pero era la canónica. Era la que en las Biblias, ¿verdad?, hebreas es la que tenemos y es en la que no solamente la labor que hicieron fue exquisita, fueron los primeros críticos textuales y lingüísticos de todos, porque, por ejemplo, el ejemplo que les pongo es que ellos lo que hicieron ahí es corregir una lectura. Corrigieron una lectura porque esta palabra se puede entender como beit en hebreo. Si yo le quito la vocal se puede entender como beit, pero vieron que Beit Zion, que nos aparece a continuación la palabra Zion, Beit Zion, significaría casa de Sion. Y por el contexto no encaja ese Beit Zion con lo que es. Y por ello lo que hicieron fue corregir la lectura. Ellos corregían la lectura, añadían incluso la entonación, añadían signos donde nosotros podemos saber dónde va el acento de la palabra. Esa escuela de Tiberíades desarrolló todo un sistema de vocalización, incluso de conteo. Contaban las palabras. Si había una palabra, y les digo, si había una palabra que solo aparecía una vez, lo indicaban aquí con esta especie de lamed, que es como una L, porque lo que hacen es ponen un kirkelus, ponen una especie como de circulito diciendo, esto está comentado aquí. Porque la masora, la tradición, no solamente es el texto consonántico recibido, sino todas las vocales que ellos hicieron, con los signos de entonación, los signos de cantilación, con el aparato crítico que desarrollaron en los márgenes de la derecha y de la izquierda, que era la masora parva, la masora pequeña, y la que era los márgenes inferior y superior, que eran lo que se conocía como la masora magna, en donde incluso pues comentaban, bueno, pues esto puede opinar esto aparece en otro sitio de otra forma, o sea, todo una exégesis, un corpus exegético de una gran altura. Y esto aquí están diciendo, no, esto no puede ser leído casa de Sion, Bet Sion. Esto tiene que ser leído Bat, hija de Sion. Una de las correcciones más famosas es el tetragramatón. Al tetragramatón, al nombre de Dios, se le añaden unas vocales que luego han sido mal interpretadas porque se ha leído como Jehová, y no para nada. Eso sería como hacer un Frankenstein entre lo que es el texto consonántico y el texto vocálico. Las vocales que añadieron ellos era para que uno dijera en hebreo, mi Señor.
aunque lo traduzcamos como el Señor, Adonai en hebreo es Adón, amo, Señor, con una terminación que significa mi Señor. Eso es un que se llama kereketiv perpetuum, porque era una corrección de escriba. El kereketiv son dos palabras técnicas en arameo que significa léase lo escrito. O sea, el amor, la devoción, la dedicación en todo lo que era ese anotar, vocalizar, es de lo que nosotros hemos tenido hasta que se descubrió lo que ahora les voy a enseñar con detalle, que es los manuscritos del Mar Muerto. Y como en todas las grandes historias, este tiene un origen de leyenda, porque si les digo cómo surgió, es que se los voy a decir, porque no... es que, verán, tengo que decirles que unos pastores beduinos, uno en concreto, perdió una cabra. Siempre se cuenta así, lo habrán leído, lo habrán escuchado muchas veces. Bueno, pues para buscar su cabra tiró una piedra y sonó a lo que era como que se rompía una vasija. Nada más ni nada más lejos que eran este tipo de vasijas que tenemos aquí, que ahora les voy a comentar, y este otro que están conservadas allí también cuando van a visitar, que recomiendo que visiten, bueno, Israel sí lo recomiendo, cuando siempre que se pueda, pues en lo que sería al lado de Khirbet Qumran, que ahora les voy a comentar qué es Khirbet Qumran, hay una especie de pequeño museo. Bueno, pues se conservan algunos de esos trozos de las vasijas en donde estos judíos, que se consideran que era un grupo extendido de los esenios, guardaron con todo el dolor de su corazón aquellos manuscritos por los que habían dedicado la vida en estas vasijas antes, en esa primera gran revuelta romana, con la persecución de los romanos, bueno, pues pisándole los talones porque murieron todos, la verdad, ¿no? Lo que sí que en esas copias, o sea, bueno, se dice que él verán, este pastor beduino, claro, cuando lo encontró, fue a buscar a sus primos al día siguiente, porque claro, es que al verlo considero que esto qué es, ¿no? O sea, para nada le dio el valor de interés. Y de hecho, se dice que lo que van a hacer es que vuelven al día siguiente con los primos. Aquí está la imagen de los dos pastores beduinos, bueno, hay un tercero, están en lo que sería, esta sería la cueva, porque les comento, hay 11 cuevas donde se encuentran esos manuscritos. Bueno, pues lo que hicieron fue venderlos a un anticuario de Belén que les dio simplemente $100. Bueno, de ahí a que se descubrieran que lo que tenían bajo sus manos era uno de los hallazgos, uno de los tesoros más espectaculares de todos los tiempos, pues pasó un tiempo, porque fíjense, lo que sería en el Wall Street Journal, allí había un anuncio en el 1954 para vender algunos de esos manuscritos que habían llegado hasta allí y que luego se va a hacer cargo el Estado de Israel, que los va a adquirir por una modesta cantidad realmente también, aunque sean esos $250.000. Pero entonces es cuando empezaron los estudiosos a reconocer la importancia. ¿Pero por qué esa importancia? Bueno, porque en lo que nosotros tenemos aquí, en esas cuevas que están cerca de lo que sería el lugar donde ellos estuvieron, donde esta comunidad estuvo, lo que tenemos ahí son no solamente, como digo, las copias bíblicas más antiguas. O sea, tenemos el rollo de Isaías casi perfectamente conservado. Por cierto, sabemos por el número de copias que era lo que esa comunidad de Qumran adoraba. O sea, de lo que más le gustaba era precisamente de lo que encontramos en el Nuevo Testamento citado. ¿Qué es lo más citado en el Nuevo Testamento? Pero si tenemos que decir qué es lo que de libros bíblicos del Antiguo Testamento que se puedan citar en el Nuevo Testamento, ¿qué será lo que más se cita en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento? Isaías. Isaías es uno de los que se encontraron 3 copias, pero uno de los mejores preservados. Además, como digo, es de 8 metros, casi íntegramente todo el libro de Isaías. Claro, esto nos sirve para cotejar, contrastarlo con el texto masorético. El texto masorético que tiene el texto consonántico con las vocales, pero que claro, luego lo han comparado y han visto que la diferencia no era tanta.
que no era, o sea, que realmente supieron muy bien salvaguardar, proteger, preservar esos masoretas, esa tradición. Pero bueno, luego hay algunas divergencias que son siempre interesantes, no son muy grandes a nivel teológico, pero sí que hay algunas. Y de hecho, bueno, alguna he estudiado yo, no es que sean de gran, como digo, de una distinción teológica muy importante, pero sí que hay algunas. Lo que además encontraron allí no solamente fue eso, fueron también copias de literatura apócrifa como Enoc. O sea, si el libro de Isaías fue uno de los más copiados en Qumran, el libro de los Salmos fue uno de los más copiados también en Qumran. Se encontraron, es que les voy a decir incluso el número de copias que se encontró, verán, porque eso nos da una idea que antes de que se cierre la Biblia, el canon de la Biblia hebrea, estos esenios o grupo extendido de los esenios que no estaba de acuerdo con la política que se llevaba en el Templo de Jerusalén, ellos, porque claro, en el Templo de Jerusalén los que estaban detentando el poder político, terminaron asumiendo el poder religioso, siendo incluso nombrándose las dos cosas, somos sacerdotes y reyes. Bueno, eso sería otra cuestión de índole histórica. Pero lo que nosotros vemos es que en este judaísmo, porque hay muchos judaísmos antes de la época de Jesús, fíjense si hay judaísmos que, aunque no los comente todos, pero les traigo aquí como una especie de diapositiva en donde se ven todos esos judaísmos antes de la época de Jesús. Incluso en la época de Jesús, el movimiento de Jesús se le llamaba movimiento de Jesús, pero un movimiento judío, de raíz originariamente judío, que dio acogida, evidentemente, a los paganos, bueno, a lo que serían luego a todos aquellos que se van a convertir y van a hacer seguidores de Jesús. En las cartas de Pablo es donde luego vamos a encontrar todo lo que va a implicar esa dialéctica, pues por ejemplo en Gálatas es en uno de los lugares donde, y en la carta de los romanos, en la carta de los Gálatas es donde se ve también pues algunos de los problemas que surgen también a la hora de esa comunidad que está, bueno, de la inserción de esos miembros de pueblos helenistas, paganos, incluso de otros tipos de religiones, esa inserción pues, al movimiento de Jesús que era judío. Claro, pero fíjense toda la variedad de judaísmos que había antes, previa de la época de Jesús. ¿Qué sucede? Que este judaísmo de Qumran es uno de los representantes, pero es que gracias a que tenemos esos manuscritos sabemos también qué pensaban, qué creían. Y una de las cosas más interesantes que se explora en los últimos años, la influencia de algunos de esos, o sea, las curiosidades, las curiosas coincidencias de pensamiento, coincidencias ideológicas de algunos de estos textos sectarios, porque esta comunidad escribió también literatura sectaria. Sé que tengo que ir también a la Septuaginta y a lo mejor no me quiero alargar, pero bueno, se nota que es a lo que me he dedicado también mucho tiempo, ¿no? Y que me apasiona. Pero lo que sería, antes de comentarles esto un momentito, tienen una literatura propia, ellos, literatura sectaria, que al que le interese les compartiré los llamados textos de Qumran de Florentino García Martínez para que lo vayan eligiendo los temas, porque eso no puede sonar más bíblico y a veces incluso hasta más nuevo testamentario, imposible. O sea, el concepto de hijos de la luz, hijos de las tinieblas, antes de que apareciera en Juan ya lo mencionaban los manuscritos de Qumran. Esa lucha de los hijos de la luz y los hijos de la tiniebla en la regla de la guerra de la comunidad lo menciona como una batalla escatológica en donde aparecen una serie de epítetos dirigidos a Dios de lo más magnífico, esplendorosos. Pues esta comunidad, como digo, tiene su propia literatura y de hecho es que yo les compartiré para aquellos que quieran, de verdad que les recomiendo, porque es que hay hasta poemas místicos, hay poemas místicos de exaltar a Dios para entrar en comunión con Dios, y se habla incluso de la carroza celestial de Ezequiel, que eso luego va a conectar con las tradiciones más, lo que será con las tradiciones de la mística temprana judía y con la Cábala incluso. Bueno, pues todo ese gran corpus aquí fue encontrada en este lugar que les pongo en el mapa. Es
Este es el Mar Muerto, ese es el lugar Qumran donde se encontraron esos manuscritos, y ese lugar implica un lugar, pero implica una comunidad, implica una biblioteca, una maravillosa biblioteca. Y esa gente, esa comunidad de Qumran es la que, bueno, se sabe a través de, claro, evidentemente de su literatura. Pasando a otra, para no alargarme, solamente un detallito que les enseño de un... Ay, aquí se ha cortado esta parte, se ha movido yo creo este es lo que sería uno de los considerados baños rituales, mikveh. En hebreo habría varios mikvaot. Este lugar donde está, ahí en Qumran. Está en Qumran aquí, que se puede visitar. Bien, Khirbet Qumran, Khirbet significa ruinas. En este lugar es donde ellos vivieron, escribieron, donde se encontró Roland de Vaux, que fue un dominico de los que llevaron a cabo las primeras excavaciones arqueológicas de este lugar en el 1954, encontró hasta lo que sería tinta, productos tinteros, todo eso en lo que, de hecho, fíjense, les traigo incluso el mapa en donde aparece escritorium, acueducto, asamblea, habría un lugar para la asamblea, habría unas cocinas, ahí debajo está la reconstrucción de lo que habría sido ese lugar en donde ellos se dedicaban y se consagraban al estudio de la Torá, a la escritura, a copiar. Y eso sí, a mantener la pureza, porque oraban, incluso eso lo tenían también todo lo que sería en la regla de la comunidad, lo tenían organizado toda esa vida diaria. Bien, bueno, aquí era lo que hemos comentado antes, porque uno de los fragmentos, vean, este es uno de los mejores fragmentos preservados en lo que he estudiado yo, que es 4Q3, porque fue encontrado en la cueva cuarta de Qumran, y este fragmento pues es justamente una de las partes, aquí en esta primera columna, ahí en esa primera parte recoge una de las copias de la visión de los huesos secos de Ezequiel, pero eso sí, con una exégesis especial. Y de ella hay 3 copias más en esta obra de Ezequiel, que es una reescritura bíblica del profeta Ezequiel, en donde bueno, pues se atribuye que esa visión de los huesos secos sí que es la resurrección y es para aquellos justos que lo merecen. Es la vindicación de los justos ligada a la resurrección. Ese premio del más allá, ese afterlife, esa vida del más allá, pues estaba ligada especialmente, evidentemente, a los justos. Era lo que llamaba la herencia de los justos. Esa herencia que también ese término, a que nos suena incluso a las famosas bienaventuranzas, ¿no? Aquel que heredará el reino de los cielos. Bueno, hay en Qumran, o sea, un día si quieren también les puedo comentar que en Qumran se encontraron lo más parecido a las bienaventuranzas. Hay en una de las cuevas se encontró y se las llama también berajot, son bendiciones y usa la misma fórmula que las bienaventuranzas. Bien, vamos a ir con otra de las partes, ya esos 2 serían, por tanto, en hebreo tenemos 2 testigos, lo que se conoce como testigos o testimonios textuales de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, escrito en hebreo, con unas partes en arameo, se conserva en la versión del texto masorético y en la versión de lo que sería los manuscritos del Mar Muerto. Lo único que ya les digo también que en los manuscritos del Mar Muerto hay partes que son tan fragmentarias que apenas sirve para cotejar. O sea, por ejemplo, el libro de Ezequiel aparecen pues unas líneas, es muy fragmentario, no todo de todos los libros, pero el libro de Enoc, que solamente se tenía gracias a los monjes cristianos medievales, fueron descubiertos fragmentos en arameo del libro de Enoc, porque solo se conservaba en etíope y en griego de la Edad Media y se transmitió porque era muy apreciado por los cristianos el libro de Enoc. Y ahora se sabe que también por la comunidad de Qumran. En la comunidad de Qumran no solo es que se encontraron esos fragmentos, si es que se citaba Enoc. Y cosas del libro de Enoc aparecen. O sea, el libro de Enoc es todo en sí también muy interesante. El libro de Enoc entra dentro del canon de la Biblia cristiana etíope. Bien, vamos a ir con la Septuaginta. Verán, no quiero a lo mejor cansarles mucho, pero es que merece la pena porque esto también tiene una leyenda. Aparte de lo que en sí representa, porque es sobre esta traducción la que nosotros los católicos, nuestras Biblias, el Antiguo Testamento se basa precisamente en esta traducción que hizo una comunidad judía de Alejandría,
una de las ciudades que albergaba una de las bibliotecas maravillas del mundo más espectaculares, en las que, pues bueno, no les he traído aquí la biblioteca, la tengo de otra esa, pero o sea, tengo imágenes que les puedo enseñar luego si da tiempo, de cómo en esta ciudad había una comunidad judía en el siglo III a.C. que realmente, pues bueno, era muy próspera. Se consideraba esta ciudad como la Atenas del momento. Bueno, aquí, cuando llegó Alejandro Magno a esta pequeña, aquí estamos hablando en Egipto, pero es que les comento que verán aquí un momentito, en el eje cronológico que les he añadido, Alejandro Magno llega a lo que sería Israel, ¿no? La tierra prometida, ¿verdad? En el 323 a.C. O sea, en el 323 a.C. la llegada de Alejandro Magno significa el cambio de lengua. O sea, la llegada de Alejandro Magno significa pasar del arameo como lengua franca y lengua de la administración también, lengua internacional y de la administración, a ser el griego. Por eso luego el Nuevo Testamento también va a estar escrito en griego, porque el griego va a pasar a ser el inglés de la época, va a ser la lengua franca, porque se necesitaba esa difusión para lo que era el evangelio, lo que es la buena noticia, ¿no? Que significa en griego. Pues una de las cosas que vemos es que esta comunidad prolífica de Alejandría, bueno, como todo lo que va a estar bajo dominio helenístico, va a estar sometido a un proceso de helenización que afecta a la lengua y en otras ocasiones más allá de la lengua, que sería el pensamiento. También el libro de Coelet, por ejemplo, es un libro el Eclesiastés, porque el Eclesiástico, por ejemplo, no lo tiene recogido la Biblia hebrea, y curiosamente el Eclesiástico no lo tiene recogido la Biblia hebrea porque en el Sínodo de Yamna no lo incluyeron como libro canónico, pero luego, porque estaba en griego, pero luego se descubrió en la Genisá del Cairo y entre los manuscritos de Qumrán trozos del Eclesiástico, de Ben Sira. O sea, se descubrió en hebreo. O sea, que luego eso ha dado incluso para estudios en profundidad. Bien, pues en este lugar, ahora les voy a comentar la leyenda en torno a la traducción. En este lugar surgió la necesidad por parte de esa comunidad, que era una comunidad judía, surgió la necesidad de traducir la Biblia hebrea al griego. Cuenta, porque esa versión va a ser la versión de los 70, que es la más importante de las versiones por su antigüedad y por abarcar evidentemente todos estos libros, y en los que luego se ve que algunas veces coinciden en las variantes con los manuscritos de Qumrán. Bueno, pues cuenta la leyenda, la llamada Carta de Aristeas, que en esa traducción se llamaron a 72 sabios judíos de cada de las 12 tribus de Israel. Esos 72 sabios judíos que fueron enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén, Eleazar, trabajando por separado, dieron la misma traducción incluso hasta en los errores. Ellos obtuvieron, la Carta de Aristeas cuenta de que esa traducción se realizó por separado por 72 sabios y dieron el mismo resultado hasta en los errores. Bueno, pues esta sería un trozo de lo que es la Carta de Aristeas, que está escrita en griego y recoge la leyenda. Pero lo que nosotros tenemos es la versión de los 70, la más importante de todas las versiones, como digo. Bien, pasando a otra... y recuerden un momentito que en la versión de la Septuaginta, por ejemplo, lo que hemos visto del Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus tienen el Antiguo Testamento basado en la Septuaginta. Y por cierto, pregunto yo, en el Nuevo Testamento, cuando se cita, ¿qué se citarían? ¿La versión hebrea, la de la Biblia hebrea o la de la Septuaginta? Porque en época de Jesús ya se conocía de la Septuaginta. Pues verán, es algo que es muy curioso, porque hasta eso de hay estudios. Hay un libro muy bueno, voy a intentar conseguirles en PDF, yo lo tengo físicamente, de Ignacio Carvajal, que tiene el gusto de conocer nuestro querido párroco, y que, bueno, a mí me encantaría también conocerlo, que es un libro en el que habla precisamente se habla Hebraica Veritas o Septuaginta Autoritatem. ¿Por qué? Porque algunos pasajes que cita, por ejemplo, Pablo, se basaba en la Septuaginta, se puede cotejar. Cuando cita
esta cita de Isaías, pues a lo mejor era de la Septuaginta, pero en otras ocasiones no, era de la Biblia hebrea. Pasa con el libro del Apocalipsis, aunque no haya una cita directa, las referencias se han visto que son tanto de la Biblia hebrea como de la traducción que es de la Septuaginta. Y lo que es curioso, lo que es interesante es que en el caso de, claro, ¿cuál es la atribución que se le da? Siempre el decir, bueno, la Biblia hebrea es la veritas, la verdad. Y la Septuaginta es la autoridad, por eso lo autoritaten, porque es la autoridad que viene porque han sido mayormente citadas, ¿no?, por los apóstoles, bueno, no tanto por los apóstoles, sí aquellos que llevaron a cabo, ¿verdad?, la transmisión también del Nuevo Testamento. Y ese libro es muy bueno porque les vienen con ejemplos concretos, ¿eh? Bien, para ya avanzar, para ir terminando, solamente les voy a decir algunas de las versiones también que se ha de considerar. ¿Qué hace alguien cuando tiene que estudiar un pasaje de la Biblia? Cuando alguien tiene que afrontar un pasaje de la Biblia, lo que tiene que hacer en profundidad es acudir a lo que se llama la disciplina de la crítica textual. Les he añadido aquí al final como algo por si... Pero es que lo comento ahora al principio para que veamos que ahora estas variantes textuales que les voy a comentar son importantes si uno quiere adentrarse en la crítica textual de un pasaje. O sea, si quiere uno conocer en profundidad este pasaje, cuáles son todas las traducciones y todas las tradiciones en torno a ello, es muy importante tener en cuenta, pues ahora también, por ejemplo, el Pentateuco samaritano que les voy a comentar, los Targumim, la Septuaginta, como hemos dicho, pero esto, aquí bueno, estaría, a ver, lo tenemos aquí al final, la crítica textual. ¿Ven? O sea, esto simplemente sea en sí una disciplina académica que se encarga de valorar todas esas variantes en torno a un texto. O sea, todo esto que estamos viendo que conforma en sí lo que es la belleza de la Biblia. O sea, con eso no le estamos quitando la autoridad de palabra revelada. No, hay que entender que esto no entra en conflicto con ningún tipo de creencia en torno a la Biblia como con su valor sagrado, sacro. Pero permítanme que les voy a enseñar dos y paso al concepto. Paso un momentito a cómo sería esa formación, porque hubo una fase oral muy importante en la transmisión y luego una fase escrita. Y ya les dejo, o sea, ya estamos casi terminando, casi, pero no sé cuánto suele durar. Jesús, ¿cuánto? Bueno. Gracias. Verán, el Pentateuco samaritano. Bueno, el Pentateuco samaritano es uno de los... este Pentateuco samaritano fue escrito en hebreo por lo que sería un grupo también dentro del judaísmo, de ese judaísmo que conocemos también, ¿verdad? Nosotros, ¿quién no ha leído en el Nuevo Testamento la historia del buen samaritano? ¿No? Es que los samaritanos eran realmente, bueno, pues bastante odiados y repulsados, por así decirlo, por los judíos de Jerusalén. Pero es que todo ello tiene una profundidad mayor en los orígenes de los samaritanos. Como, bueno, no quiero alargarme, pero sí que es verdad que ellos tuvieron y realizaron su propio Pentateuco, su propia Torá. No aceptaron los profetas y los escritos por su enemistad con los judíos. Esa enemistad llegaba incluso pues bueno, de después del exilio, de lo que sería a la vuelta del retorno del exilio del 586, porque una fecha que hemos de recordar, aunque seamos cristianos, pero es clave en esto de la formación de la Biblia, es el 586 a.C., porque con esa destrucción de lo que sería el templo de Jerusalén también se conforma lo que es el judaísmo propiamente, del que va a surgir, del que vamos a tener la herencia de la Biblia y de lo que vamos a tener también incluso pues todo lo recibido también a través de Jesús, ¿no? A través de lo que es el Nuevo Testamento también. Pero una de las cosas que este Pentateuco samaritano muestra en las variantes ideológicas, una de las que es más curiosas, es que cuando conviene quita el monte de Sión, que era el que estaba en Jerusalén, como lugar que se consideraba sagrado, porque era el lugar donde estaba situado el templo y era como la morada, la puerta interdimensional entre
entre el pueblo, ¿no?, y el cielo, porque acudir a ese templo, muchas veces en los salmos, hay unos salmos concretamente, los salmos de ascenso graduales llamados Alel, se cantaba en la peregrinación la alegría de llegar al templo, a Jerusalén, porque muchos de ellos venían de fuera. Bueno, pues ellos donde tenían su templo no era en Jerusalén, sino que era en Garizim. Entonces, en su Pentateuco samaritano, cuando convenientemente correspondía como en Deuteronomio, pues cambiaban la palabra, porque para ellos era santo, era escogido, allí estaba su santuario. Bueno, pues ellos tienen eso sí, una escritura que es no la del alfabeto hebreo, o sea, es hebreo, pero lo que pasa es que esa escritura no es la escritura cuadrada aramea que van a tomar el judaísmo después del exilio. Bien, este sería, como decimos, es una de las uno de los interesantes testimonios textuales. Este es uno de mis favoritos, los Targumim. Les voy a traer algún ejemplo, es que les he traído algún ejemplo de cómo todo, tenemos afortunadamente en la editorial Verbo Divino, tenemos traducidos los Targumim al español. O sea, todo esto que está en arameo, con las diferentes traducciones, esto es muy interesante, porque incluso aunque algunos de los Targumim, de los que se tengan evidencia textual, sean del siglo, por ejemplo, del siglo VII después de Cristo, sus tradiciones son anteriores. Y entonces es interesante leer, ahora les voy a poner un ejemplo, de cómo uno de los pasajes que como cristianos nos ha de realmente emocionar, como es Génesis 22. En Génesis 22 es donde leemos el sacrificio de Isaac, ¿no? Ese padre que va a ofrecer a su hijo, a su único, a su amado, a Isaac. El texto bíblico en hebreo merece la pena porque es que lo dice de 4 formas diferentes para exacerbar el sacrificio de ese padre que va a obedecer a Dios en entregar a su hijo. Maimónides decía que era la 10ª prueba, porque ya no se le pudo pedir más. Él sería padre de la fe, Abraham, el padre de la fe, como luego va a aparecer en la carta a los hebreos por Pablo, y con razón. En ese momento no despreció entregar la vida de su hijo. Bueno, pues las tradiciones de los Targumim les va a resultar curioso porque en algunas de ellas consideran que sí que lo sacrificó y no, el ángel del Señor no se apareció en el momento apropiado, porque justamente la historia se detiene cuando Malach Adonai le dice: Abraham, Abraham. En el texto bíblico lo dice 2 veces: Abraham, Abraham. Dice: Lo tishlach et yadav, no envíes tus manos sobre tu hijo. Y le pone el cordero que tenía, el carnero, ¿verdad?, que tenía que sacrificar. Pues verán, en los Targumim, la primera vez que aparece la palabra Targum es en Esdras, porque significa traducción. Es la palabra en hebreo, o sea, en arameo, perdón, que refleja traducciones. Son este formato, verán, curiosamente, esas traducciones las teníamos, pues, como digo, antes del hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, vuelven otra vez ellos, que se creían que no había traducciones testimoniadas, ¿no? Pero en los manuscritos en el Mar Muerto se descubrieron ya traducciones de la Biblia hebrea al arameo con glosas, porque los Targumim arameos, estas traducciones no es tan literal como la Biblia hebrea, o sea, como la Septuaginta, que la Septuaginta, cuidado, o sea, cuando uno va a la Septuaginta, en la Septuaginta hay libros, como por ejemplo el libro de Jeremías o el libro de Samuel, que no refleja exactamente una traducción literal. Hay algunas variantes de la Septuaginta en relación con la Biblia hebrea que son de índole teológica muy interesantes de analizar. Y en el caso de los manuscritos de Qumran, se encontraron el Targum de Job, una traducción del libro de Job. Bueno, pues la traducción que se realiza por parte de los Targumim de estos que habían regresado del exilio es una traducción que no es en el sentido moderno, incluye muchas glosas. Y les voy a traer un ejemplo, verán. Por ejemplo, bueno, este es muy sencillito, este es porque hay diferentes Targumim, ¿no? Diferentes, lo de Targumim lo tenemos que tener en plural porque, como digo, es un corpus que tiene diferentes traducciones realizadas en diferentes sitios. Les voy a hablar de la Peshita, que es la traducción cristiana, porque la mayoría de las traducciones del hebreo al arameo son
son realmente judías, salvo la Peshita que ahora les comento. Pero verán, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, texto bíblico, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Y en el Targum de Neófiti incluye con sabiduría. Creó Dios y terminó los cielos y la tierra. Pero en el caso más adelante del Targum de Neófiti incluye además membra, y la palabra membra del Señor dijo haya luz. Membra significa palabra, pero está hablando de qué es la palabra de Dios. Es decir, ¿a qué nos recuerda? Al prólogo de San Juan. Esto ha sido muy comparado, incluso por académicos como Daniel Boyarín, que es judío. Tiene un artículo de cómo compara el concepto arameo de membra con el logos de Juan, de San Juan. Él, Jesús, como preexistente, de acuerdo con los decretos de su palabra, y como aparecía, por ejemplo, en el libro de Enoc, en la epístola de Enoc, aparece alguien llamado Hijo de Hombre, ese mismo Hijo de Hombre que nos aparece en el libro de Daniel como preexistente en la creación. Bueno, vean si era importante estos targumín, que en la sinagoga, a la vuelta, porque las sinagogas eran casas de exilio, casas de estudio. A la vuelta del exilio se reconstruye el templo, y es verdad que vamos a tener el segundo templo hasta el año 70. Verán, les pongo un momentito, en el año 70 después de Cristo, recuerden que Jesús ya lo profetizó, diciendo que no quedaría piedra sobre piedra. Es verdad que cuando se escribió el Evangelio de Lucas, fue justamente, si nos vamos a la Escritura, fue años después de que se destruyera el templo. Porque claro, habría que ver también en esa transmisión del Nuevo Testamento, la transmisión del Nuevo Testamento es más corta, es como de 2 siglos, y se estima que sobre todo juega mucho, tiene un papel muy determinante en lo que serían las llamadas segundas generaciones. Pero en esa transmisión del Nuevo Testamento mucho más corta que la del Antiguo Testamento, sin embargo, hay como 5.000 variantes. Los manuscritos, hay papiros, es bastante, casi más difícil, digo yo, que en la crítica textual por esas variantes, pero bueno, está también bastante muy estudiado. Incluso hay una página web en internet, les guardé el otro día para enseñarles, en la que uno, si quiere ver papiro del Nuevo Testamento, pues el P37 lo pone, o sea, es que les está escaneado. Bueno, los manuscritos de Qumrán también, o sea, se pueden también ver escaneados todos los manuscritos de Qumrán. Si luego quieren, les enseño también las 2 páginas web en las que pueden encontrar eso. Pero es que ellos los tradujeron directamente en esas casas de estudio que eran las sinagogas, porque cuando estaba el templo en vigencia, las sinagogas no eran lugares de culto como las iglesias. No, en ese momento, hasta el año 70 después de Cristo, esas sinagogas servían como lo que hacemos, como la suerte que tenemos aquí, ¿no? Pues de transmitir el conocimiento, ¿no? También de estudiar las escrituras, y allí se traducía, y era un lugar además de interpretación, porque la exégesis está muy valorada en el judaísmo. Bueno, voy a avanzar y ya les enseño la Peshita. Bueno, aquí simplemente, por ejemplo, vean lo que les he comentado en Génesis 22, ¿no? En lo que es el sacrificio de Isaac, el Targum de Neófiti, que es palestiniense, que se considera de la tierra de Israel, no es babilónico, porque el más literal es el de Onkelos, es el más literal y el más antiguo. Bueno, pues el de Neófiti dijo, Abraham en la 10ª tentación, o sea, antes de que lo dijera Maimónides, ya lo había dicho el Targum de Neófiti, de que en la 10ª tentación, porque recuerden que en Génesis 22, literalmente el versículo comienza diciendo que Dios probó a Abraham, dijo, Nisá, el mismo verbo que va a utilizar el libro de Job para decir que en ese caso es Satanás, que es donde nos aparece la palabra Satán, en hebreo, se dice así en hebreo, aparece el verbo probar, testar, nisá. Bueno, aquí tenemos nuestra Peshita querida. La traducción de la Biblia hebrea al arameo, dialecto siriaco, y incluye el Nuevo Testamento. El resto de corpus targúmico exegético, nada, no, porque es judío. Los otros targumín son judíos, pero este es el targum cristiano, que además tiene importancia también porque va a ser, bueno, aquí creo que no las he incluido no he incluido el mapa, o sí las he incluido. Vean una cosa muy interesante.
Este es el arameo siríaco, usa un alfabeto diferente. Ese también lo he estudiado. El arameo siríaco es una grafía que, bueno, fue muy importante para la expansión del cristianismo, como tienen aquí precisamente, porque hubo una floreciente comunidad cristiana en lengua siríaca justamente en torno a esta región de Edesa y Nísibe. Bien, no quiero a lo mejor, pero eso sí que dicen, que es una traducción muy cuidada, muy cuidada, muy legible, comprensible, muy especial. De hecho, lo he querido destacar, que destaca precisamente por su claridad, está muy preocupada por cada uno de los detalles y está traducida del hebreo al arameo. Solo más tarde luego se va a comparar también con la Septuaginta. Bueno, para terminar, dos cositas. Esto de la crítica textual ya les he comentado. ¿Cómo se transmitió el texto de la Biblia en todo lo que sería este proceso tan largo y complejo de siglos? Pues primero, la primera fase, evidentemente, y se reconoce por parte de los académicos, es una transmisión oral. El texto se transmite de forma oral y, de hecho, esa oralidad es fundamental en el judaísmo. En el judaísmo antiguo y en el judaísmo no tan antiguo como es el judaísmo rabínico. De hecho, la Mishnah, lo que se considera la Torá oral, es un corpus que para el judaísmo se consideró también que procedía del propio Moisés en el Sinaí. O sea, según el judaísmo, Moisés recibió la Torá oral y la Torá escrita. Bien, pues en esa Torá oral y Torá escrita, nosotros la que tenemos es la escrita, el Pentateuco, que luego, bueno, pues evidentemente ya se sabe por estudios modernos que no pudo haber escrito Moisés todo el Pentateuco, la Torá, y eso no entra en conflicto con nuestras propias creencias. No porque, por ejemplo, ya vieron, incluso antes de que se pudiera poner ya luego por escrito algunos de esas cuestiones, pues que no puede el propio Moisés narrar su muerte, como lo hace en Deuteronomio 33. Pero bueno, en lo que sería esta transmisión oral es una de las facetas más importantes porque, por ejemplo, es lo que tenemos en la Mishnah. La Mishnah es esa Torá oral, que es la que se va a transmitir para, por ejemplo, la Mishnah. Es lo llamada la doble Torá en el judaísmo rabínico. Y de hecho, bueno, no entro en detalle, pero aquí simplemente les pongo como la transmisión de la literatura rabínica, que sería la Mishnah, el Talmud, todo eso tiene que ver, pues, con esos. Vean, la palabra Tanaim viene de una raíz que es Tana, que es repetir en arameo, de la que tenemos la palabra Shana, año. En hebreo, Shana también es repetir, pero cambian la Shin por la Taf del hebreo al arameo. Bueno, simplemente comentarles que esa faceta está desde el propio surgimiento y formación de la Biblia. Ahora, terminamos ya diciendo simplemente la última parte, cómo pasa de eso que se transmite oralmente a lo escrito. Pues fundamentalmente por el concepto de canon, como hemos dicho, considerar que algo es valioso, que es revelado, que tiene una inspiración divina, pues hace que se desarrolle esa formación de textos que van a entrar luego en lo que sería, bueno, pues merecedores de ser transmitidos. La palabra canon significa vara, regla, y la vara siempre es, como digamos, una medida humana, ¿no? Por eso hay esa discrepancia de lo que sería la Biblia cristiana católica. Tiene más libros ahí en la hoja que les he puesto, o sea, que les he compartido, es como una especie de pequeño resumen y ahí pueden ver algunas de esas discrepancias, o sea, para que luego puedan verlo, es como un pequeño resumen que incluye incluso lo que sería luego esa transmisión del Nuevo Testamento, ¿no? Pero bueno, no quiero alargarme porque ya sé que es muy tarde, pero simplemente comentarles, a ver, así algunas de las cosas que bueno, sí, simplemente decirles que creo que aquí en esta hoja les ponían, hay el canon de las escrituras judías se cierra lo que se consideraría a finales del siglo I después de Cristo en el concilio de Yamné o Yamnia. Es un concilio que ahora está siendo discutido a ver si de verdad se produjo, pero ahí en ese siglo I después de Cristo, cuando se quedan sin el templo, nuevamente surge la necesidad de decir qué libros son los canónicos y sagrados y aquellos que se descartan. Bueno, esos van a tener ese principio de autoridad que va a hacer, que va a contrastar con lo que nosotros sabemos que probablemente unos siglos anteriores, incluso en la época de Jesús, habría más textos que serían considerados sagrados, ¿eh? Habría más textos de los que, y de hecho les he comentado
Por ejemplo, el caso de lo que se encuentra en la comunidad de Qumrán, que si se ha encontrado no solamente los libros de Salmos, etcétera, sino también Enoc, pues sirve para ver, incluso considerar hasta qué punto ese canon era considerado mucho más amplio, ¿no? En la literatura rabínica, o sea, luego el sínodo de Yalnia es mucho más cerrado, o sea, lo que sería ese judaísmo rabínico que van a heredar luego ya el judaísmo posterior, no es como lo que sería en la época de Jesús, que había múltiples judaísmos, se le llama judaísmos, se habla ya el plural, múltiples judaísmos, porque era un panorama mucho más enriquecedor. ¿Y qué es lo que quería comentar? Es una idea que se me ha olvidado ahora, pero vean, por ejemplo, en el canon de la comunidad de Qumrán se sabe por los números de ejemplares conservados 31 copias del libro de los Salmos, 31 copias. 18 de Isaías, eso es la importancia que se ve. El número de comentarios a cada libro bíblico también. Si hay muchos comentarios sobre un libro bíblico, porque había muchos comentarios, pues se consideraban, ¿no? Bueno, todo ello, como digo, eso va a hacer que los primeros escritos cristianos van a adquirir esa entidad propia luego, porque tienen que ver que el concilio, o sea, lo que nosotros vamos a tener como escritos canónicos, evidentemente va a ser posterior, ¿no? Lo tienen aquí justamente también los concilios en el concilio de Nicea, etc. Bueno, esto ya sería del Nuevo Testamento y ya simplemente comentar, ya termino con esto, sí, que en el judaísmo el proceso de formación del canon veterotestamentario, como decimos, se encuentra cerrados no tanto en el siglo II después de Cristo, oficialmente en el siglo I después de Cristo, ¿no? Ya sería en el siglo II cuando ese judaísmo rabínico, como digo, pues va a ser mucho más restrictivo. También porque empieza a surgir con tal pujanza el cristianismo que lo que vamos a ver es que, por ejemplo, ellos seguían leyendo la Septuaginta, radicalmente la retiraron, o sea, anularon la tradición de la Septuaginta, Y en el cristianismo esas últimas décadas del siglo II constituyen justamente, pero no se estima que hasta el siglo IV después de Cristo no se va a establecer la lista definitiva. Y he de comentarles que lo que sería el siglo I después de Cristo, el siglo II después de Cristo, habría como una especie de coexistencia entre el judaísmo y el cristianismo que no era en un principio, no era opuesto radicalmente, o sea, que convivían hasta el punto de que en esos orígenes se habla incluso de la teoría del partir de los dos caminos, porque se considera que probablemente, claro, evidentemente ese cristianismo surge, como decimos, de esa matriz judía. Entonces, todo esto, bueno, ya termino simplemente para que nos acerquemos a esa complejidad de la formación de la Biblia hebrea. Es verdad que no les he incluido aquí lo de los deuterocanónicos, pero bueno, vamos con las cuestiones ya porque creí que les había incluido una cosita para que tuvieran los libros deuterocanónicos. Creo que lo tengo de aquí y les enseño rápidamente para que vean a ver. Aquí les enseño simplemente la referencia a la Septuaginta que hemos hablado, pero verán esto, el canon alejandrino, que sería justamente nuestra tradición católica en la que incluimos estos libros que la tradición de la Biblia hebrea no tienen, como los de Macabeos, Tobit, Judith, ¿no? Esto por si acaso, bueno, pues no lo conocían. O sea, es lo que, por ejemplo, en las Biblias cristianas evangélicas estos libros no están. No, la sola escritura de... bien, pues bueno, paso a las dudas o lo que necesiten. Estos escritos fueron rechazados también por el rabinismo posterior, fariseo a partir del siglo II. Y bueno, y realmente es una de las cuestiones que estos libros, luego, curiosamente, algunos de ellos, pues se ha visto todo ese valor judío, incluso, como les comentaba, el de Ben Sira, el eclesiástico, se encontró en los manuscritos de Qumrán, fragmentos y todo. Bueno, pues con esto
termino, no sé si quieren alguna duda, alguna cuestión. A ver, les enseño el Faro de Alejandría. La biblioteca también. Sí. Una pregunta, si el eclesiástico se encuentra, digamos, ya físicamente, la fe judía no lo incorpora después de... Qué bueno. No, es muy buena cuestión. Habría que hacérsela a ellos, pero realmente no, porque en eso sí que las tienen completamente... es que, verán, Flavio Josefo, que es conocido precisamente para saber la época de Jesús, un historiador romano, judío, ¿verdad?, hablaba de las 4 sectas, que eran las 4 sectas de los fariseos, los saduceos, los esenios y los sicari. Bueno, pues en esas historias de las antigüedades judías y la guerra de los judíos daba prueba de esos pluralismos y de esos judaísmos. Y es interesante que ese testimonio, que nos sirve incluso, ahí se habla hasta de Jesús y de Juan Bautista, en lo que se conoce incluso el Testimonium Flavianum, una parte muy interesante que algunos consideran que es una glosa posterior, un añadido posterior. Cuando se destruye el templo en el año 70 después de Cristo y cuando luego va de toda esa riqueza, esa pluriformidad de los judaísmos, se reduce al judaísmo rabínico, se pierde mucho de esa riqueza del judaísmo alejandrino, por ejemplo, que era proselitista aquí en esa comunidad de Alejandría. O sea, es muy difícil que ellos pudieran asumir ahora ningún grado de reconsiderar el canon. Hombre, también incluso pensándolo fríamente, si nosotros valoramos nuestra propia Biblia, si alguien nos dice tienes que incluir el libro de Enoc, ahora que sabemos que está, pues a lo mejor diríamos, pues no, porque lo voy a incluir el libro de Enoc, ¿no? O sea, a lo mejor también... Porque en todo este proceso es muy importante también ese concepto de la tradición. La tradición en sí no solamente es todo lo que, claro, se considera sagrado, pero es que es la exégesis que conlleva ese trabajo, y una de las cosas que sí se ve es que hay un momento en el que como se cierra ese canal. Al igual que consideraron que los profetas después del exilio ya se acabaron, ya no había profetas. No había profetas en el judaísmo rabínico, pero en el judaísmo de Qumran a Daniel le llamaban profeta. Decían en uno de los escritos de Qumran, en el Florigelium, una especie como de dichos y máximas incluso mesiánicas y escatológicas, habla de Daniel el profeta. O sea que ahí pues, y el Evangelio de San Mateo habla de Daniel el profeta. O sea que es pertinente. La verdad que sí, no podrían considerar... Para ellos es muy importante también, por ejemplo, lo que es el corpus rabínico de la Mishnah, el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén. Incluso se dice que casi no leen la Biblia ya, lo que son el judaísmo más ortodoxo, que directamente lee en especial los comentarios, o sea, lo que sería la Mishnah, la Torah oral y el Talmud. Bueno. Nada, con gusto. Gracias.